y curiosamente con Núcleo surgió o nació prácticamente en medio de la pandemia. No recuerdo si antes o después. Entonces, a eso me refería con la pregunta obligada, ¿cómo es que les tocó vivir esta situación sanitaria con este proceso de la operación de Núcleo? Claro. Y pues sobre todo por esto que estamos platicando, que muchas de las mentorías o consultorías pues se tienen que dar aquí en sitio. ¿Cómo es que le hicieron frente a esto? Pues, o sea, yo creo que en ese tema es importantísimo también reflexionarlo, porque bien mencionas, creo que todos, incluso me parece una habilidad o una capacidad intrínseca del ser humano, es la adaptabilidad. Creo que el medio natural en el que como especie nos desarrollamos nos enseña día a día que hay que adaptarte, que hay que ajustarte. Quisiera llamarle evolucionar, pero creo que eso toma muchísimos ciclos, ¿no? Muchísimas pruebas y error, pero al menos sí nos toca adaptarnos todo el tiempo. Y como especie creo que una cualidad importante ha sido esa siempre, ¿no? La adaptabilidad, el que el ser humano viva en climas hostiles, extremos, hace evidente que o te adaptas o no sobrevives. Entonces, desde esa perspectiva creo que los negocios no son otra cosa más que una perspectiva nueva de toda esa dinámica que como comunidad, como especie tenemos. Y justamente lo dices de manera muy, muy adecuada. O sea, los negocios necesitan adaptarse y temáticas como la industria 4.0, esta revolución industrial que de alguna forma va muy ligada a estas eras de generación de riqueza, creo que pues nos hacen entender que el entorno en el que estamos es volátil todo el tiempo y es difícil que encontremos, digamos, estas especies de mesetas tranquilas, estables. Creo que más bien, a lo mejor ya a reflexión personal o a título personal, diría que la vida es así, ¿no? Te cambia tan rápido y en un momento puedes estar en una cosa y en el siguiente estás en el polo opuesto. Que yo creo que sería interesante tenerlo en mente a la hora de hacer un negocio. Preguntas este tema de Núcleo, tienes toda la razón. Núcleo nació en un momento complicadísimo. Fue nuestro día de lanzamiento y a la semana y media, si no mal recuerdo, se decreta la pandemia y caemos en este lockdown en donde todo el mundo cierra, no hay actividad, y el famosísimo encerrón, ¿no? de marzo del año pasado. Y de pronto pues nos quedamos con un edificio que tiene un aforo para 370 personas, que tiene servicios de físicos, ¿no? De instalaciones para que puedas, pues desde tener acceso sanitario, papel, jabón, agua para beber, etcétera, pues se quedó guardado casi que en su empaque, porque todo el mundo estaba en su casa encerrado, todo el mundo estábamos preocupados por otra situación. Creo que ese fue un punto importante que como organización me parece muy importante mencionar. El que la organización haya estado tan nutrida de jóvenes nos hizo adaptarnos súper rápido. Nos hizo de alguna forma entender que esto podía durar. No teníamos idea, al principio nos dijeron semanas, después por ahí nos espantaron con meses. Nadie se imaginó que iba a durar un año. Llevamos más de un año, quién sabe cuánto más tardemos en superarlo completamente. Pero desde el momento en el que se le empezó a llamar nueva normalidad, esto algo nos debió de haber preocupado, porque era como, oye, ya está la posibilidad de que así tengamos que hacer las cosas. Entonces justamente se dio este salto a estos medios digitales, a estos contenidos digitales. Nos dimos cuenta que empoderando a jóvenes te iban a tener toda la posibilidad de crear contenidos de interés, de valor, que pudieran aportar en este caso a las iniciativas de muchos otros que no tenían acceso al conocimiento o a las herramientas que aquí había. Entonces, durante un periodo de esa pandemia, precisamente, Núcleo se volcó a atender esta necesidad digital. De hecho, comenzamos como organización a trabajar en iniciativas para la contención, para la mitigación, para de alguna forma superar este tema sanitario. Y de ahí que nace toda la plataforma Núcleo de atención psicológica. El edificio durante un periodo de tiempo se utilizó como el call center de la línea COVID. De hecho, aquí se adaptó toda la segunda planta para tener líneas telefónicas y aquí había un ejército de doctores atendiendo telefónicamente el asunto del COVID. Y bueno, por un lado eso, por un lado los jóvenes que se dieron cuenta que el tema de la incertidumbre económica, el tema de los empleos, el tema de los cierres de negocios, de
los paros de producción en muchas empresas, hacía darse cuenta que ya no había un empleo seguro, ya no había un ingreso seguro. Entonces, pues tratando de redondear un poco esto que comento, creo que el núcleo nace en un momento que podemos utilizar como ejemplo de esta situación tan volátil, ¿no? Teniendo todo listo, de pronto jamás nos hubiéramos imaginado que iba a caer una pandemia. Creo que los negocios son similares, o sea, hay gente que prepara su negocio 2 o 3 meses, 1 año, 2 años, y el día del lanzamiento alguna situación ajena o impredecible puede darse, y justo ahora hace rato hablaba de frustración. Creo que ese es un punto importantísimo. En el momento en el que flexibilizamos nuestra forma de actuar, en el que somos conscientes de que no controlamos el entorno y de que más bien nosotros nos debemos de adaptar a ese entorno, creo que también nos hace pensar, actuar y sobre todo tomar decisiones estratégicas mejor informadas, ¿no? Creo que esto que mencionas es fundamental, enfocándonos a que también el mundo cambió. O sea, en 6 meses el comercio electrónico creció el equivalente a lo que hubiera crecido en 10 años. La cantidad de ventas que se generaron por plataformas electrónicas tradicionales superó la expectativa por mucho, ¿no? El crecimiento de empresas como Amazon, como Mercado Libre, a nivel local y a nivel internacional, muchísimas más que se dieron, nos hizo ver precisamente esta posibilidad de hacer negocios en donde antes pues parecía que no se podía, ¿no? Irónicamente ahora en línea puedes comprar de todo, puedes comprar ropa, comida, calzado, carros, o sea, cosas que antes como individuo dices, no, es que yo cómo voy a comprar zapatos en línea, ¿no? Yo tengo que ir a la zapatería y necesito probar el zapato porque si no, ¿cómo lo compro? Pero fíjense cómo se adaptó todo este sistema, entendió al usuario y dijo, ok, ¿qué pasa si el usuario no le queda? ¿Qué pasa si el usuario tiene un pie más grande que el otro? Y no es bronca mía como empresa, es bronca de él como humano. En el momento que el sistema se adaptó y dijo, no te preocupes, devolución gratuita, yo voy por el producto a tu casa, yo te mando el sistema de mensajería para que recoja el producto y te lo cambio de talla, o te hago un reembolso total del dinero. O sea, situaciones que en una zapatería real antes del COVID no se podían dar. Y que es irónico cómo después del COVID se dan estos ajustes que hacen que la gente le tenga menos miedo a este tipo de dinámicas. Creo que así como el comercio electrónico, todo el tema de producción industrial, el tema de la calidad, el tema de las decisiones estratégicas basadas en información, y bueno, todo el abanico, ¿no? de posibilidades tecnológicas que hoy en día rodean a la industria 4.0, creo que es un ejemplo todavía más evidente de que o te adaptas a este contexto o simplemente pues te vas a quedar esperando la ola, ¿no? Y como el surfista novato, pues se te va a ir el día y no agarraste ninguna ola y te va a tocar regresar a la playa con las manos vacías. Acá es similar, o te adaptas y te avientas, o probablemente te vas a quedar esperando viendo desde la barrera, y este entorno, este ecosistema pues siempre va a cambiar, nunca va a ser mejor que hoy. Entonces por eso de alguna forma siempre está esta invitación de sí reflexionar, hacer estrategia, pensar, pero no hay como aventarte, o sea, no hay como dar el primer paso, porque así como aprendemos a caminar, el dar el primer paso nos obliga a pensar en dónde debe de ir el otro pie para no caernos, ¿no? Y cuando pones el otro pie, crees que ya lo tienes todo resuelto y ya tienes que pensar en dónde va el primer pie que moviste, a dónde lo tienes que acomodar, porque si no, de todas maneras no estás estable. Y bueno, pues los negocios creo que son un ejemplo muy, muy claro de esta dinámica.